A ver, durante la tarde de ayer y la noche, 8 crímenes en Chihuahua. Ay, qué horror. 212 asesinatos desde enero, una cifra muy alta. Y seguiremos así, galopante. 7 los eventos violentos registrados durante el último día del primer mes del año. Sí, ese es el promedio, 7 por día, más o menos, en el primer mes. 7 por 3, 21, y son 200 y algo. Ahora fue otra mujer, también le dieron múltiples balazos en varias partes del cuerpo. Y las ciudades de Monterrey, Guadalajara y Zacatecas fueron sacudidas por granadazos, balaceras y narcobloqueos. Una jornada que dejó 4 muertos y varios heridos. En Nuevo León, Monterrey y sus alrededores, 4 muertos y 8 heridos en 24 horas. Entre tanto, en 7 distintos puntos de Guadalajara, una noche violenta con granadazos y balaceras y hasta narcobloqueos. Allá en la Secretaría de Marina lo reporta. Ataques a base de operación que mantienen en el poblado de Vallehermoso, Tamaulipas, lo que obligó a que un helicóptero artillado enfrentara a los sicarios. Este ataque contra marinos ocurrió cuando se producía una confrontación entre miembros del Cartel del Golfo y sus ahora enemigos, los Zetas, en Tamaulipas. Así que una base de operaciones de la Secretaría de Marina atacada, y luego fue llamado el helicóptero artillado y parece que sí tuvo resultado. Mataron a uno y otro par de agresores quedaron en manos de la Marina y 2 infantes resultaron heridos. Parecen partes de guerra. Pues son Estás viendo ahí. 3 muertos y varios heridos en Monterrey, entre militares y pistoleros, bloqueos viales y la explosión de una granada contra una patrulla. No, pues Jalisco, Nuevo León, Zacatecas y Tamaulipas, en un hecho nunca antes visto en Jalisco. Bloqueos y balaceras. Y en Santa Catarina, ya en Nuevo León, militares y sicarios, 3 pistoleros abatidos, 8 bloqueos. En Zacatecas, un choque entre comandos y policías estatales. Un agente murió y 7 personas resultaron heridas. Y hubo narcobloqueos tras un intento de agresión a instalaciones de la Policía Federal. 2 detenidos. ¿Sí? Así está la cosa. Que arde. Que pues ya no sabes para dónde voltear. Porque donde quiera te encuentras este tipo de enfrentamientos y de alarma. Mientras tanto, mira, ahí te va. Reunidos con directivos de Siemens, es una empresa. El presidente Felipe Calderón dijo: tenemos la casa en orden. Así empezó su discurso. Bueno, tal vez él se refiera, porque siguió diciendo, fíjense lo que viene a continuación. Tenemos la casa en orden, políticas macroeconómicas sanas. Pues tal vez en ese ángulo sí, no estemos muy mal, tampoco estamos muy bien, pero por lo pronto no hay gran alarma en ese renglón. Crisis económica grave, aguda, no hay. Estabilidad en las finanzas públicas, un manejo adecuado de la deuda nacional. Pues en el Palacio de Bellas Artes el mandatario
habló, pero a mí sí me descontroló mucho eso, ¿eh? Tenemos la casa en orden. Mientras todo esto que estamos reseñando sucedía... Es que si se refiere al aspecto económico, pues no tenemos la casa en orden, porque podemos tener una parte arreglada, pero si el hijo no llega, o el hijo llega ensangrentado, o robaron tu casa, o simplemente hay un problema de tipo familiar fuerte, emocional, o que ponga en peligro la vida de uno de los miembros, pues no tenemos en orden la casa. Puede estar muy limpiecita y puede estar la despensa llena, pero no está en orden. Y mientras exista la violencia, y mientras no haya seguridad, y mientras no se limpien los cuerpos de policía, ninguna casa va a estar en orden. Y los bloqueos, que ya se popularizaron. En otros estados, Sí. pues, sí. Ya hay bloqueos en todo el país. Se extendieron a Guadalajara. Ese es un síntoma muy preocupante, de veras. Los bloqueos están, además, azotados por el incendio provocado de algunas de las unidades, o destrozarles las llantas a balazos para que ese bloqueo sea efectivo y no pueda ser retirada la unidad. Sí, y luego que no saben si, por ejemplo, las personas no saben si tienen que ponerse al brinco, porque habían dicho que iban a evitar los bloqueos en Monterrey, que fue donde empezaron, pero lo que sucedió es que muchas veces a las patrullas es a las que bloqueaban, o las obligaban a ponerse, impedir el paso. Entonces es en quién nos apoyamos para que se evite eso, ¿no? En Lázaro Cárdenas, Michoacán, reporta Marcos Hipólitos que ejecutaron a un comandante de la Policía Judicial. Si eso les pasa a los de la policía y a los que tienen cargo importante, comandante, pues entonces nosotros, los simples mortales, ciudadanos comunes, ¿a qué estaremos expuestos? Está muy grave esto, y sobre todo en Michoacán, donde también las cosas han salido de cauce, de madre, dicen. Y pues sí. Marcos Hipólito. Sí, Héctor, pues se ensañaron con el segundo comandante de la Policía Judicial allá en Michoacán. Lo encontraron tirado en un relleno sanitario de la tenencia de La Mira, allá en Lázaro Cárdenas. Se trata del comandante José Francisco González Solórzano, 47 años de edad. Cuando lo encontraron, tenía las manos amarradas, los ojos vendados y al menos 30 impactos de bala. En la escena del crimen, la Policía Judicial, sus compañeros y también peritos encontraron 51 casquillos de diferentes calibres. Había de 2.23 que utiliza el AR-15, de 7.62 que usa el AK-47 cuerno de chivo, 9 milímetros y calibre 38 Super. Este comandante había entrado a la Policía Judicial en el 89 y pues ya lo encontraron muerto, ejecutado a balazos allá en Lázaro Cárdenas. Oye, esto sí es odio, tenía ¿Por la hazaña? No, tenía una cuenta larga. O había detenido a muchos, o les falló a muchos, y se vendió en dos partes. Porque vendado, amarrado, cuerno de chivo, balas por todos lados. Qué cosa tan espantosa. Se necesita mucha hazaña. ¿Qué no es lo habitual ya? Pues sí. Pues sí, pero aquí como que hubo a destruirlo totalmente. Pero es que esa idea está transmitiéndose. Mira, yo tengo un grupo de amigos y uno decía que qué malo que estas informaciones trasciendan. Dice, ¿por qué se empeñan ustedes, me acusaba como parte de los medios de información, en señalar cómo fue masacrado, ejecutado, humillado, atado de pies y manos, despellejado, descuartizado? Pues le digo, es el reporte. Luego dice, secuestran a un individuo y se habla de cifras. Y ese es un mal ejemplo. Bueno, pero ¿qué hacemos? ¿Para dónde volteas? Pero además lo de los balazos, bueno, se mueren con los balazos y ya, cuando los torturan, cuando los mutilan. No, pero no me refiero a eso. No, refiriéndome a lo que dice Dora, que hubo mucha hazaña. Pues no, entre los crímenes. Pues no, yo me refiero a otra cosa. Sí. A que estamos dando
una idea de comportamiento generalizado. Y quienes tienen rencor, quienes pretenden vengarse, quienes participan en un pleito de pandillas o de negocio de malas artes, ¿no? El crimen organizado, está cundiendo la idea como cuando tiras la piedra en el lago y como olas. Las ondas que se van expandiendo. No es lo mismo ya Guanajuato, Michoacán, Chihuahua, Sinaloa. Sí, que a partir de esta información se va ampliando el repertorio de todos los demás. Y el manejar cifras, no sé si se refería a la cuestión económica, en cuanto a un secuestro, pues muchas veces son los mismos familiares los que dan a conocer esto. Y si hablamos de cifras de secuestrados, bueno, esos son los que se reportan más los que no se reportan. Finalmente, los medios trabajamos con lo que las autoridades y las fuentes aportan. Pues sí, pero es hacerle publicidad a un estado de cosas que a los demás les va pareciendo adecuado, normal, usual, pues. Por un lado, no es publicidad, estás hablando con la información y manteniendo al público informado. Por otro lado, pues es dar ideas a una parte, vamos a decir, a los delincuentes para ampliar su rango, su información, sus métodos, pero a la población para que desarrolle sistemas de alerta y de autocuidado, Héctor. Cuando ves cadáveres colgados en puentes peatonales de carreteras y avenidas, todo eso, estamos volviéndonos nosotros también publicistas de una situación que no quisiéramos que cundiera y que sin embargo tiene una especie de contagio. Pues sí, pero tampoco se puede culpar a la información de que esto esté sucediendo. No, tiene unas causas muy complejas y muy profundas, y es lo que no se ha podido enfrentar. No, lo otro es culpar al mensajero, y no, aunque no se dieran datos de las ejecuciones y del comportamiento de los criminales, pues lo que los alimenta es la impunidad, no la publicidad. A ver, hay un misterio aquí en Nuevo Laredo. 25 niños fueron hallados abandonados en esta ciudad. Investigan si sus padres fueron víctimas de levantones. En 6 horas, entre la noche del lunes y la madrugada del martes, dieron cuenta de que los niños fueron encontrados en 3 diferentes grupos. El primer caso, varias casas abandonadas, llanto de niños, había ahí 8 entre 1 y 14. Luego, otros 6 niños en un bulevar, 3 de apellido Feria Rodríguez, son hermanos, pero también una recién nacida, envuelta en un cobertor rosa, y 2 niñas de quienes no se saben los nombres. Finalmente, 11 niños deambulaban descalzos en otro espacio y se les preguntaron sus datos y el DIF se hizo cargo. Pero, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con estos niños que empiezan a identificarlos, pero que de repente en Nuevo Laredo, totalizando 25, queden a la buena de Dios? Que uno de ellos declaró entre llanto que un señor de pistola se llevó a mi papá. Son los huérfanos de guerra. En cada guerra se ve eso, se ve que los niños se organizan, se esconden en refugios y tratan de sobrevivir. Y eso está pasando en México exactamente. Pero estos los levantaron y simultáneamente se los llevaron y los fueron distribuyendo los propios que levantaron a los papás, que los fueron distribuyendo en distintos sitios. Araceli Pichardo, ¿por qué no informan nada sobre la situación que se vive en Zacatecas? Yo vivo allá y los habitantes no podemos salir después de las 10 de la noche. Por favor, comenten que la delincuencia se apoderó de nuestro hermoso estado. Ayer
en la central camionera de Zacatecas hubo una balacera y en todas las calles anda rondando el ejército. Todo el cañón de Juchipila, de donde soy yo, todos, desde Aposol, Moyagua, Villanueva, Juchipila, Jalpa, Mineral, están patrulladas por el ejército, porque hay una creciente ola de violencia allá donde nunca se hablaba de esta clase de delitos, porque coexistían pacíficamente autoridades y productores de hierba. Ahora empieza el derramamiento de sangre. Parece que estuvieras defendiendo la legalización de las drogas. No, en lo absoluto, no. No, espérame. Es que acabas de decir, cuando los traficantes, sembradores, distribuidores, empacadores, todo, sí, convivían con las autoridades y los ciudadanos, no había esta fiebre de temor. Sí, pero es que ellos mismos, ellos comenzaron una lucha de tal manera cruenta que a estas alturas ya propiciaron que entre el ejército, y vi los periódicos de la región, todo el estado, pero no hay población que no esté a estas alturas amenazada por esa violencia de los capos que antes sembraban y no había mayor problema. Por eso convivían, sí, porque prácticamente estaba permitido por las autoridades que estaban en colusión. Y ahora se están peleando. Pues eso habla en defensa de la normalización de su consumo y su siembra y su distribución. No se distribuía ahí, todo esto iba a Estados Unidos. Al principio, pero ya después, también aquí. Mira, Zacatecas. El secretario general de gobierno confirmó el deceso de uno de los 2 detenidos anoche, por lo que suman las muertes tras una intensa balacera registrada entre elementos de seguridad y un grupo armado. Está reunido el Consejo de Seguridad y se mantiene el operativo de vigilancia instalado tras el enfrentamiento registrado anoche, el cual dejó como resultado 7 heridos y un detenido. Pero hay 2 muertes.